Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a hablar de Venezuela. Casi un mes del terremoto. ¿Podría haber sobrevivientes en La Guaira? A ver, yo les voy a ser muy honesta, y es una opinión muy particular, pero después de haber tenido a lo largo de mi carrera que asistir a innumerables terremotos, las Torres Gemelas del 11 de septiembre, claro, los milagros existen, pero no es algo que sea habitual. Es más, habitualmente hay un plazo donde se pasa de la recuperación de la búsqueda de supervivientes a la recuperación de cuerpos. Pero hay voluntarios que están atendiendo lo que creen que son voces de 2 personas, de una familia de 5 personas en una de las unidades. Según lo que han contado algunos periodistas, ha habido una comunicación indirecta a través de rasguños, de golpes en las paredes. Pero bueno, ya saben ustedes que de alguna forma también se alberga siempre la esperanza de alguien que ha perdido un ser querido, de alguien que está buscando desesperadamente a un superviviente. Pues cualquier movimiento, cualquier cosa puede significar quizá que haya vida. Pero para hablar sobre todo lo que está pasando, porque las cámaras se van poco a poco apagando, pero la necesidad sigue siendo terrible y la misma. Vamos a pasar con Santiago Martínez, corresponsal desde Caracas, en Venezuela, para que él mismo nos cuente. Santiago, te quiero agradecer mucho que estés con nosotros. Hola, Marian, ¿cómo estás? Feliz tarde. No, para ti, por favor, y gracias, por supuesto, por tu tiempo. Cuéntanos un poco sobre esto que yo estaba comentando con nuestros oyentes. Yo sé que siempre existe la esperanza, siempre se puede confiar en un milagro, pero convengamos que no es la norma más común después de un mes. Sí, Marian, bueno, fue una información toda la madrugada, desde anoche, tarde, 11 de la noche y toda la madrugada, pues algunos voluntarios, rescatistas, pues aseguraban que habían escuchado algún ruido, lo que llaman llamado y escucha, y pues decían ellos que hubiera posibilidades de vida, pedían silencio a los alrededores para poder escuchar. Pero a esta hora que estamos conversando, Marian, aquí en Caracas es la 1:11 de la tarde, pues no ha ocurrido. Pues eso no ha pasado, no ha salido nadie con vida de ese edificio que es la OPP 26 o 25 en Tanaguarenas, que es una de las zonas más afectadas por el terremoto. De hecho, hasta allí es la gran afectación en toda La Guaira. Las OPP son estos edificios blancos, grandes, sí, que son como unos bloques construidos por lo que llaman Misión Vivienda, entregados por el gobierno, estas soluciones habitacionales de carácter social, muy poblados o muy poblados, vamos a decir de esa manera. La densidad poblacional dentro de esos edificios es bastante. Y lamentablemente varias de esas torres cayeron y los familiares tienen justamente un mes. Hoy es el día 29, mañana son 30 días. Y pues se escucha este tipo de información que al final, pues lamentablemente, decimos lamentable obviamente por los familiares, sí, claro, que están allí, pues esperando, que nos guardan obviamente la esperanza de encontrar a alguien con vida, pues lamentablemente no llega a ser real, o al menos no es real, por lo menos en este momento. La última persona con vida que oficialmente se logró rescatar fue en la siguiente semana después del terremoto. Recordarás el caso del vigilante de Hernán Gil, que estaba 3 sótanos abajo, y fue toda una labor de 5 días. Luego de eso no ha habido rescate de humanos, de personas. Porque ha habido un gato, ¿no? Que lo han logrado rescatar ayer. Un conejo incluso. Imagínate. El día de ayer, sí. Pero personas, y es muy difícil, Marian, es la verdad. Un mes allí, pues es muy complicado lograr que alguien pueda tener un espacio vital y acceso a por lo menos agua. Totalmente. ¿No? Por lo menos poder tener agua, porque además el tema de La Guaira es el calor y la humedad, que nos decían los rescatistas los primeros días que ellos llegaron, que eso disminuía el tiempo que una persona puede estar allí esperando ser rescatada. Si quizás el clima fuese un poco mejor, una temperatura más agradable y menos húmedo, probablemente eso alargaría las posibilidades. Pero en un clima tan caluroso y tan húmedo como es La Guaira, un estado costero, pues lo hace un poco más difícil. No, y además me imagino que la situación sanitaria también, porque debajo de esos escombros hay muchas personas que pueden estar en estos momentos ya en un estado de descomposición avanzado, y yo me imagino que no son las mejores condiciones ni para los rescatistas ni para las personas que están en estos momentos en esos alrededores. Me quiero imaginar si realmente existiera la posibilidad
posibilidad remota de que hubiera alguna persona con vida debajo de esos escombros. Insisto que la esperanza es lo último que se pierde, pero también no podemos negar lo que puede ser la resistencia de un cuerpo debajo de unos escombros sin alimento y sin comida durante casi un mes. Ahora, ha habido cifras, esta mañana nuevamente Jorge Rodríguez volvió a hablar de un balance oficial que ascendía a 5.398 muertos y decía que había 23.335 personas que permanecían alojadas en 107 campamentos transitorios. Las cifras van subiendo, pero esto es obviamente cifras oficiales, porque rescatistas, organizaciones no gubernamentales están situando esas cifras muy, muy superiores. Cuéntame un poquito sobre esto y quiero preguntarte también sobre esos 107 campamentos transitorios. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se logra sobrevivir en uno de esos campamentos? Sí, bueno, vamos primero con la cifra de fallecidos, que es quizás la que más se le cuestiona al gobierno, ¿no? 5.398, creo que es justamente el último balance, casi 5.400, pero hay dos datos importantes, bueno, tres datos. El primero es que en los primeros informes el gobierno colocaba allí en ese balance los desaparecidos. Eso luego del cuarto informe ya no lo colocaron más. Luego hay una página web, una iniciativa digital, donde las personas pues reportan con familiares que no han podido tener contacto. Ahí se habla de 29.000 desaparecidos. Y Naciones Unidas, si queremos ponerle un poco más de seriedad al asunto y que sea un poco más creíble, habla de que podría haber 50.000 desaparecidos. Entonces, pues, 5.000 personas fallecidas distan muy lejos de los desaparecidos, que ya a estas alturas pues podrían ser personas pues que realmente terminan estando pues fallecidas. Algo parecido ocurrió en Vargas 99, hace 27 años, ahí también en La Guaira, con la tragedia. Muchas personas nunca consiguieron pues a sus familiares, pues que en medio de todo lo que ocurrió. Eso por un lado. Por el otro, me comentabas, Marian, perdón. No, te estaba comentando los campamentos transitorios, 107 Los campamentos personas. transitorios, correcto. 107 campamentos transitorios o refugios pues temporales, ubicados entre Caracas y La Guaira mayormente. Muchos de ellos atendidos por organizaciones internacionales, hay que decirlo también, unos de la Organización Internacional de Migración, otros están, por ejemplo, no sé si has escuchado la famosa Ciudad Carpita, por ejemplo, que es prácticamente un refugio, prácticamente allí en la zona de Mare Bajo, ahí están hospitales, hay atención. Bueno, son personas que en el caso de Ciudad Carpita podrían en un par de meses volver a sus apartamentos que no se cayeron completamente, fueron muy afectados, y probablemente ese sea bastante transitorio. Hay otros que están esperando la vivienda, ya comenzó la entrega de viviendas. El gobierno habla de 4.000 viviendas entregadas a finales de año, es lo que aspiran. Si son 23.000 personas, Marian, y son 5 personas por familia aproximadamente, pues se necesitarían unas 5.000, 6.000 viviendas. Si el gobierno habla de 4.000 viviendas, pues de acá a diciembre podríamos decir, si todo eso es verdad, pues que el 70-80% de las soluciones de las personas o de las familias habrían solucionado su tema. La mayoría de esos refugios están... Además. ¿Y quién está construyendo? Oye, me llamó el otro día la atención algo. ¿Y dónde? Me llamó la atención algo. El otro día me di cuenta que Israel, el gobierno de Israel, tenía una presencia muy activa ya. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente? Porque vi una fotografía de alguien que conozco muy bien, con el que compartí en mi último viaje a Israel, y me escribió alguien, me dijo, oye, mira, y dije, ¿qué hace esa persona ahí? Y le llamé, no me ha contestado todavía, pero quería saber cuál era la postura que tenía el gobierno de Israel en la reconstrucción de Venezuela en este momento. Sí, entiendo que hay son como dos grupos, por ejemplo, de alguna manera. Una parte... a nivel de lo que es diplomático, es la primera parte, y otra parte más que tiene que ver con la parte pues, estructural o operativa. Están analizando, viendo de qué manera se puede reconstruir, un poco viendo qué ocurrió y un poco viendo a ver de qué manera se puede reconstruir, igual que una delegación también japonesa, ¿no? Además Japón, pues con todo el tema de la cantidad de terremotos y sismos que anualmente caen en ese país. Básicamente es eso, pues un tema más de asesoría y de análisis y de propuesta de cara a lo que será la reconstrucción de la Guaira. Obviamente todo esto, Marian, detrás el apoyo o el impulso o dirección de Estados Unidos, ¿no? Al final eso es lo que viene ocurriendo, porque también la llegada de El Salvador, porque ya sabemos obviamente la relación política que hay entre Venezuela y El Salvador con Nayib Bukele. Pues obviamente, si no es por un tema de Estados Unidos que está allí, pues también coordinando todo el tema de la ayuda humanitaria desde el aeropuerto de Maiquetía,
aún cerrado para operaciones comerciales, pues obviamente están allí para eso y están en eso. Y es lo que se sabe. Detalles exactamente de qué informe entregaron, qué vieron, qué piensan, y el informe o el análisis, eso no se ha tenido conocimiento, pero básicamente la presencia de ellos era para eso. Cuéntame algo más, ¿cómo se está llevando a cabo también el tema de los niños? A mí esto es algo que me está impactando muchísimo porque hay muchísimas criaturas que en estos momentos han logrado sobrevivir, pero han perdido sus familias y muchos de esos niños todavía están recluidos. ¿Cómo se está haciendo con estos niños? ¿Se está encargando el Estado directamente de su tutela? ¿Son organizaciones no gubernamentales? Cuéntame un poquito sobre esa situación que a mí particularmente me tiene bastante preocupada, porque nada más producirse la tragedia y en base a lo que ocurrió ya anteriormente en La Guaira con los deslaves, hubo muchas de estas criaturas que desgraciadamente cayeron en las manos equivocadas, hubo mucha desaparición de niños, se hablaba de pedrastras y organizaciones de tráfico sexual de niños. Cuéntame un poco cómo se está organizando todo esto, porque yo creo que muchas de las personas que nos escuchan también tienen su punto puesto en eso. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué se puede hacer también? Pues realmente hay poca información y tu preocupación es válida y así la preocupación de muchos también, pero realmente hay información sobre eso, realmente qué se está haciendo. Porque obviamente pues hubo familias que quedaron divididas, familias enteras que fallecieron y otras que pues está el hijo solo, que quizás no estaba en el apartamento, que se derrumbó, y realmente es poca la información. El gobierno no ha ofrecido y tampoco hay muchos datos. Obviamente por legislación venezolana pues familiares directos son los primeros que tienen la opción de estar con ese niño si sus padres pues lamentablemente fallecieron en el terremoto de hace justamente un mes, de hace 29 días. Pero realmente ha habido poca información y un poco de opacidad en ese caso. Al principio hubo un revuelo por eso, que estaban en hospitales, niños huérfanos, luego se aseguraba que una fundación se estaba ocupando de ellos, pero no, con el pasar de los días y que la emergencia obviamente también va mutando, va cambiando, pues no se supo más nada sobre eso. Entendemos que obviamente familiares directos se habrán ocupado en su momento, algún tío, algún abuelo, etcétera, pero no ha habido, o sea, realmente no ha habido mucha opacidad en cuanto a eso que responde, pero la preocupación es válida y está presente, obviamente. La ayuda humanitaria, estamos viendo, y el cardenal ayer pidió nuevamente que la gente no se olvide, por favor, de la solidaridad con Venezuela. Obviamente el mundo se volcó, nada más conocerse la tragedia, salió la ayuda humanitaria, las cuadrillas de rescate desde cualquier punto de la comunidad internacional. Estados Unidos y en concreto Miami, yo creo que se activaron inmediatamente como uno de los centros que más acogen venezolanos en todos los Estados Unidos, pero poco a poco estamos viendo cómo ese ritmo pues ha decrecido. ¿Cuáles siguen siendo las necesidades básicas pues tú estás todos los días allá, tú convives con la gente? ¿Cuál crees tú que son las necesidades todavía más básicas? Y sobre todo, y la pregunta principal que se hace mucho, ¿desde adentro crees que esta ayuda internacional que fue masiva le ha llegado a la gente? Bueno, lo que hemos visto, Marian, es que esa ayuda humanitaria a nivel de insumos, vamos a decirlo de esa manera, el tema del dinero obviamente es más complicado saber, ¿no? Porque también ha habido un tema de ayuda con dinero. Pero a nivel de insumos, comida, agua, ONGs, pues sí todavía se ve en La Guaira. Pero al nivel que fue enviado, porque fíjate, aquí salieron toneladas. El Salvador mandó aviones completos a España, otros países de la Unión Europea, Estados Unidos. Es decir, ¿tú crees que le ha llegado a la gente de a pie masivamente esa ayuda? Y te hago esta pregunta porque no quiero ser incisiva, pero el alcalde de Panamá puso unos microchips en algunos de esos envíos que se hicieron a Venezuela. Y desgraciadamente cuando hicieron el seguimiento de esos microchips estaban en unos hangares que aparentemente eran de la familia de Diosdado Cabello, y eso no había sido repartido a la gente. Y no es la primera vez que vemos que ante una desgracia de estas características se envía ayuda humanitaria y el amigo de lo ajeno, que además no tiene corazón, es capaz de hacer negocio con todo ello en lugar de dárselo al que lo necesita. Sí, bueno, justamente por esa denuncia de Panamá, de ahí parto, el gobierno en menos de 2 días, sin decir que era por eso, pero obviamente entendemos que tenía que ver con eso,
dijo que a partir de ese momento, pues toda la ayuda humanitaria que enviaran los países podría ser rastreada de alguna manera y se le estaba informando a los países a dónde iba esa ayuda, para que ellos supiesen hacia dónde iba. Sobre el tema de la ayuda de Panamá, un funcionario del gobierno, que ahorita no recuerdo quién fue exactamente, pero sí respondió que bueno, que hacia ese lado justamente, donde no había pasado un terremoto, habían enviado familias a lugares transitorios y parte de la ayuda obviamente era para esa misma familia porque donde estaba pues seguía necesitando la ayuda. Que la ayuda no solamente era allí en el lugar, en la zona cero, como se le conoce, sino también al hogar de la familia o de la persona que fue sacada de La Guaira o de Caracas y enviada a otro estado de Venezuela. Cosa que también fue medianamente confirmada por Naciones Unidas, que hablaba de que al estado Táchira y Zulia, que son fronteras con Colombia, se estaba enviando personas a hogares transitorios y las personas también necesitan un tipo de apoyo de ayuda humanitaria. Es un poco para responderte la cuestión sobre Panamá y qué ha pasado con esa ayuda. Lo que yo he podido ver, Marian, en recorridos, ayer bajé el fin de semana, es que las personas sí les ha llegado ayuda privada, del gobierno o internacional. De las tres fuentes, obviamente ha llegado. O sea, no hay una denuncia, o sea, la denuncia de las personas hoy, Marian, casi un mes de la tragedia, no es falta de ayuda humanitaria o de comida o de agua o de algún implemento, una carpa, una colchoneta, una cocina, un medicamento, una atención médica. Esa no es la denuncia, no es la crítica o el cuestionamiento, es la falta de apoyo hoy, por lo menos, para poder encontrar el cuerpo de su ser querido que aún yace bajo los escombros, o que no hubo la ayuda necesaria o el apoyo en las primeras 48 o 72 horas, a pesar de que el gobierno lo haya negado. Básicamente eso es lo que más se cuestiona y que no hay instituciones, y no hay todavía, que sean capaces de tener las herramientas mínimas necesarias para poder enfrentar una devastación, una tragedia de la magnitud que hubo acá en Venezuela. Básicamente es eso. No me he encontrado, sinceramente, una ayuda, un reclamo donde no hayan sentido que haya habido poco apoyo. Pero lo que sí no ha habido es ese apoyo que te decía antes del gobierno a nivel de instituciones para poder seguir consiguiendo los cuerpos de las personas. Y de ahí, obviamente, la cifra de desaparecidos, y de ahí, obviamente, que muchos digan que 5.198 fallecidos se queda muy corto con respecto a la magnitud de lo ocurrido. Lógico. Oye, te quiero hacer una pregunta que me imagino que ha tenido también su repercusión en Venezuela, y ha sido esa comparecencia de Nicolás Maduro en el día de ayer en una corte en Manhattan. Cuéntanos un poquito, porque en un principio era como que la reacción era absoluta de apoyo a Nicolás Maduro, había carteles, liberen a Maduro, pero eso poco a poco se fue desdibujando y es como que ahora es el gran ausente, ahora es hasta por parte de lo que queda del régimen el gran ausente. ¿Ha habido alguna repercusión de esta comparecencia en prensa y del inicio del juicio que está previsto para el próximo 1 de junio del año que viene? Pues te cuento, Marian, que solamente Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, es el único funcionario del gobierno, él porque es diputado, que se refiere, recuerda y habla de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. De hecho, ayer hubo un evento, un meeting político en el centro de Caracas. Allí habló, dijo confiar en la diplomacia de paz de Delcy Rodríguez para que su papá finalmente pueda salir y esté en libertad junto a Cilia Flores y de regreso a Venezuela. Es lo que ha dicho todo este tiempo, pero realmente es el único. De parte de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, ni siquiera ayer que hubo esta audiencia y hay fecha fijada de juicio, hasta ahora que estamos conversando, 1:27 de la tarde aquí en Caracas, pues no ha habido ninguna reacción. Y esa es quizás la noticia, pues que no ha habido una mención, un nombramiento. Ahorita en este momento, pues obviamente puro el tema del terremoto, pero antes del terremoto, y de hecho hubo análisis y estudio en cómo iba disminuyendo las menciones que hacían sobre Nicolás Maduro y todo el tema del juicio y su detención en una cárcel de Brooklyn. Me imagino que primero tenían que hacerse los sentidos, pero luego después mejor metieron el cuerpo a tierra, no se indagara mucho las razones por las cuales Maduro fue extraditado de la forma que se pudo realizar esa operación. Te quiero agradecer muchísimo, Santiago, que hayas estado con nosotros. Seguro, Marian, a la orden por acá, cualquier otra cosa. Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien.